Por acá ya estamos de vuelta en este programa del día de hoy que tenemos a la doctora Soledad Alonso, quien es psiquiatra infanto-juvenil, y vamos a hablar de todo lo relativo a la psiquiatría de los pequeñines, a la psiquiatría de nuestros niños. Y por ejemplo, el caso del día de hoy, ¿verdad? Estamos celebrando la lucha contra el bullying escolar, ¿verdad? El bullying, la burla, que es lo que significa el acoso, que es lo que significa esa palabra que es anglosajona, está en inglés, ¿no? Bullying. ¿Ah? El bullying o acoso infantil en nuestras escuelas, en nuestras casas, en el básquetbol, en todos los escenarios, en el instituto, en la academia, en el inglés, en fin, donde quiera que los niños, en la piscina, se mueven y alguien se burla, los maltrata, pues entonces eso se convierte en un problema serio. Buenos días, doctora Soledad Alonso. Buenos días a Maurice, buenos días Liz, buenos días a todas las personas que nos escuchan aquí en Cátedra Médica y como siempre agradecida de su invitación para poder ayudar a concientizar a nuestra población que tanta información necesita. A la gente que nos escucha, doctora, antes de entrar en el tema del día de hoy, queremos motivarle, así como llamaba la oyente del inicio, llame y plantee cualquier situación que usted esté viviendo en casa, que necesite orientación de un profesional capacitado. Puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. Y me gustaría, doctora, antes de entrar en el tema del día de hoy, comentábamos el impacto psicológico que tiene en un pequeño el ser maltratado por sus padres. Y usted como profesional, porque el interés de nosotros es poder cambiar desde la educación las conductas erradas que tiene la gente que nos escucha, que usted pueda hablarle a esa gente que oye hoy el programa sobre el impacto que esto tiene en la vida de un pequeño cuando recibe esta desaprobación, ese maltrato en casa. Claro que sí. Y el problema es que muchas veces se disfraza el maltrato con una buena intención, porque ciertamente la intención es válida, pero es la forma de lograr este objetivo. ¿Por qué hago esta aclaración de antemano? Porque muchas veces los padres dicen, yo no puedo dejar que seas un niño malcriado, que seas un niño buen portado, tengo que enseñarte buenas costumbres y si no te comportas como debes, entonces te doy un correazo, te doy con una vara, te doy el chancletazo, te doy con lo primero que encuentre en la mano. Entonces disfraza la intención de supuestamente lograr el bien con un método inadecuado. Pero ¿qué pasa? Cuando es por parte de los padres, de estas figuras primarias de apego que se supone que son para este niño que está en proceso de crecimiento, tú le estás enseñando que no vale nada porque si la persona que más me quiere, que más me ama, que más me tiene que apoyar, para quien se supone que yo soy lo más importante, me está lastimando física y emocionalmente. Entonces le estamos enseñando un concepto errado, además de que va a crecer entendiendo o creyendo que quien me quiere me puede maltratar. Claro. Y asimismo podemos tener futuros adultos con este concepto errado de que una mujer más adelante, si mi papá me daba chancletazo para corregirme porque decía que me amaba, más adelante me puedo encontrar con un esposo, con un novio maltratador que para que yo me haga lo que tengo que hacer, también me va a dar mi par de puñetazos. Ese es un punto bastante interesante, doctora Alonso. El hecho de que si la figura que me ama, nadie me ama más a mí que mi mamá, que mi papá. Eso se cae de la mata. O sea, yo entiendo y asumo que, ¿verdad? Si mi papá, que me ama, me pega, me abolló un ojo, me dio un trompón que caí por allá y él me ama, pues entonces eso está bien. Es normal. Y eso está bien. Y eso está bien. Eso es lo que quieren, que entendamos que eso está bien. Exacto, o sea, entonces eso construye un ser humano que asume que eso está bien. Es como el tema de la menstruación que duele. Todas las personas que nosotros, cada vez que hablamos de endometriosis, se pone el tema, ¿verdad? Sí. Que la menstruación tiene que dar dolor, que dolor y mucho dolor. Incapacitante. Y eso es mentira. Eso es un problema. Pero nos han enseñado que debe doler. Entonces, al muchacho
Lo hemos enseñado, la sociedad nuestra, que al muchacho hay que golpearlo, que hay que maltratarlo, que hay que corregirlo con pelas. Y entonces la evidencia dice que no, doctora. Efectivamente. Vamos a remontarnos a lo que era antes la ley del talión. No sé si ustedes recuerdan lo que era la ley del talión. El ojo por ojo, diente por diente. Eso era la de Hammurabi. Estaba contenido en el código de Hammurabi. El código de Hammurabi, para que ustedes se hagan cuenta, él establecía que si el médico que estaba tratando a una persona, esa persona fallecía, le cortaban una mano, por ejemplo. O si no, simplemente una persona robaba a otra. En los aztecas, los cirujanos, la cirugía no creció mucho entre los indios, los nativos mexicanos, los aztecas, porque los aztecas, si alguien de la corte moría después de usted hacer un tratamiento, a usted lo mataban. Entonces eso no motivaba a nadie. Claro. Mejor no estudio, mejor no soy un médico brujo. Vamos a ver qué piensa y opina la gente. Buenas. Sí, buenas. No es el tema. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Una epilepsia que es provocada por un accidente en un adolescente, ¿se puede curar? ¿Una qué? No escuché. ¿Una qué? Perdón, se cayó la llamada. Epilepsia. Eso fue lo que entendí. Pero puede comunicarse una vez más para poder responderle adecuadamente. La epilepsia es una enfermedad neurológica. Así es. ¿Verdad? Donde se trata la epilepsia, habitualmente se controla. Con anticonvulsivantes. Pero la epilepsia tiene forma de control, más la curación de la epilepsia, ¿verdad? No necesariamente usted la va a obtener. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Buenas. Sí. Adelante. Buenos días. Lo empecé a escuchar ahora. Me parece que están refiriendo al tema de violencia con los hijos. Sí, ¿verdad? La violencia con los niños. Súbeme el volumen, por favor, Isidro. Ok, miren, el concepto que yo tengo es que hay que basarse en valores de educación, de orientación, de ser íntegro, que lo que tú dices, tú lo practicas. Cuando tus hijos ven eso, a los hijos no hay que darle pela. ¿Usted no da pela entonces? Aquí entre usted y yo, porque ¿sabes qué? Entre estas dos mujeres que son muy psicólogas y cosas, yo tengo que ponerme pianito, pero entre usted y yo. Yo di pela, pero yo superé esa etapa. Ajá, muy bien. Okay. Amén. Muy bien. Excelente. Soy un hombre casado por la iglesia, o sea, yo no me casé, después que yo me casé por la iglesia, que he participado en una serie de ¿cómo le llamo?, de retiro, que no son más que asuntos de capacitación. Yo realmente he superado eso y mis hijas, gracias a Dios, son obedientes, son disciplinadas, porque uno, es lo que le digo, el mejor ejemplo es el que tú das. Cuando tú dices algo y lo haces, y ellas copian eso, excelente. Y así podemos tener una mejor sociedad. Lo sigo escuchando. Muchas gracias por su comentario bastante interesante. Ustedes pueden comunicarse con Cátedra Médica a nuestras líneas telefónicas 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Y déjame decirte algo muy interesante, Amauris, respecto a lo que acaba de decir la persona que nos llamó recientemente. Es algo muy cierto. Nosotros tenemos que trabajar tanto con los niños a futuro, como un proyecto a futuro, a largo, mediano y largo plazo. Pero también tenemos que trabajar en el presente con estos papás. ¿Y por qué? Porque pensaba decirlo un poquito más avanzado el programa, pero ciertamente nuestro Ministerio de Educación, la Oficina de Orientación y Psicología, está dando pasos más lentos de lo que quisiéramos, es una realidad, más lentos de lo que quisiéramos, pero los está dando respecto al tema de poder educar de manera positiva, una educación en valores en nuestra población estudiantil como el segundo hogar de nuestros niños, aparte de la familia primariamente, de manera secundaria lo que es el contexto escolar. Y hace apenas un par de meses... Es nuestro segundo hogar, ¿verdad? Es el lugar donde más pasamos, pasamos más tiempo aparte de nuestro hogar.
aparte de nuestra Así casa. es. Entonces, hace apenas un par de meses, en el mes de febrero, se retomó o se está retomando un proyecto que desde antes de pandemia se estaba desarrollando, lo que es la cultura de la paz. De manera inicial, hace un par de meses, a mí me llenó de alegría cuando vi esa noticia. La cultura de la paz. Yo necesito que tú me abundes de eso. Vamos a ver qué piensa la gente, Soledad. Buenas. Sí, buenas. Yo soy la señora que llama. Buenos ahorita. días. El caso es que un joven tuvo un accidente, se electrocutó. Sí. Entonces de eso le vino una epilepsia. Ah, ok. Entonces yo quiero saber Sí. si él se puede curar. Yo te respondí. Yo no sé si tú... Espérate, no me cierres. Ah, colgó. Es que ya andas rápido también. Sí, no, de todas formas Sí. podemos irles respondiendo y si está escuchando el programa va a Claro. continuar. Ciertamente, el paciente que tiene este tipo de eventos ya puede haber, y esto es bueno que lo consulte con su neurólogo de cabecera, que espero que ya esté recibiendo tratamiento, que esté siendo atendido y debe tener un seguimiento. Esto es muy importante, mamá. No es que lo lleve a las consultas porque está convulsionando y le puso su tratamiento y ya más nunca vuelve. Debe tener un seguimiento este joven que tuvo este episodio. ¿Por qué ya las últimas guías de neurología hablan más sobre un control de la epilepsia? Porque si bien es cierto que una persona puede durar mucho tiempo sin convulsionar, sin presentar episodios, incluso episodios visibles, pueden pasar años sin presentarlos y ya más adelante a lo largo de su vida, incluso cuando sea un adulto mayor, puede volver a presentar estos episodios de convulsiones, estos episodios de epilepsia y puede reintentarse el tratamiento. Por eso es que ya no se habla de una curación per se. Muchas personas convulsionaban, tenían epilepsia cuando eran pequeños y llegan a la adolescencia al igual que el asma bronquial y ya no tienen más episodios y vuelven a exacerbarse los episodios cuando ya tienen 50, 60 años. Este es uno de los casos. Entonces, mamá, importante, control de la epilepsia, mantenerse con un seguimiento con su neurólogo de cabecera y no olvidarse de que también hay que hacer ajustes durante un tiempo para lograr el control de este paciente y darle todos los apoyos necesarios. Este joven que quizás durante un tiempo no pueda hacer su ritmo de vida acostumbrado, lo que diríamos normal para otros adolescentes de su misma edad, de poder ir a una discoteca, música a alto volumen, trasnocharse, son cosas propias de la vida de un adolescente. Sí. Va a tener que ajustarse temporalmente y también va a ver la salud mental, porque él al no poder hacer lo mismo que los demás, le puede afectar emocionalmente. Y hay que estar claro, señores, en un asunto. La epilepsia se produce normalmente. Oigan, ¿por qué razón? Bueno, nosotros tenemos... Un momentito, no me cuelgue, un momento. Quédese ahí, escuche, vaya escuchando esta respuesta. La epilepsia se produce porque nuestras neuronas, las células cerebrales, se da en ellas una irritación. Esa irritación, digamos, imagínense que a usted se da un golpe en la rodilla y le produce mucho dolor. ¿Por qué? Bueno, porque se ha irritado. Con el golpe le provocó una irritación y le produce dolor, ¿no? Hinchazón, por ejemplo. Ese trauma que tuvo este joven le provocó una irritación a una zona del cerebro y se sanó. Hubo un sangradito, por ejemplo, o hubo una falta de oxígeno, por ejemplo, en esa zona y se sanó. Y usted dice, bueno, doctor, pero si se sanó, ¿por qué razón va a hacer epilepsia? Porque se ha producido una cicatriz sobre ese tejido y eso puede ser suficiente para que esa cicatriz desencadena una respuesta eléctrica desordenada y desorganizada, que es lo que se traduce como la epilepsia. Entonces, el mejor consejo es ese. Hay que tener la información del profesional de forma directa, porque la epilepsia nosotros casi nunca hablamos de que se cura. Si se controla, la gente puede vivir. De hecho, Jorge Blanco era epiléptico y mucha gente es epiléptica. Buenos días, diga usted. Buenos días a todos, es Nancy. Nancy, hola. Hola, Nancy. Estamos bien. 2 puntos, 2 temas. No sé si me estoy saliendo del tema, pero eso va también con algo de psicología. Es con respecto a la crianza de los niños ahora. Ese es el tema. Psiquiatría infanto-juvenil. Usted está en el tema, ¿está bien? Exactamente. Oiga, aquí están en el mundo, porque ahora las madres, nosotras las madres, nos vamos al trabajo o a hacer cualquier cosa y dejamos nuestros hijos pequeños con los hijos grandes y eso no es educar.
eso no es educar a su hijo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver qué piensa la gente y a ver también la opinión de la doctora Soledad Alonso respecto de esto. Buenas. Buenas, Mauri, buenos días. Te habla tú, compadana de Tamira, María. Hola María, ¿cómo te va? Muy bien. Yo tengo una situación con una nieta que la estoy criando. Uh-huh. Cuéntame. Su papá está privado de libertad. Él está preso. Uh-huh. Uh-huh. Y su mamá viaja a España y no sé, por ahí. Exacto, entonces la niña no tiene ni papá ni mamá. Yo soy su mamá. Exacto, pero lo que te quiero decir es que en este momento eres tú. ¿Cuál es el problema que estás presentando con tu nieta? Ella es muy impulsiva y muy como que no quiere que nadie más esté conmigo, muy apegada a mí. Perfecto, vamos a ver lo que dice la psiquiatra Soledad Alonso respecto de esta situación. María, gracias por llamarnos. Buenas. Se cayó la llamada. Es Nancy. Ah, Nancy, dime. Entonces, con el tema que le estaba diciendo, con respecto a la educación, ahora las madres... Sí, eso lo escuchamos. Lo otro. Lo otro es que ahora también las madres no le tienen cuidado a los hijos ahora, no lo llevan al pediatra, no lo llevan a la cita, no lo llevan a nada. Muy bien, y perfecto. Porque hay muchos problemas. Escucha la respuesta de la doctora Soledad Alonso sobre ese particular. Buenos días, Cátedra Médica, adelante, 809-682-9850, es la línea local, 809-682-9850 y la línea internacional, 833-380-0062. Buenas. Yo quiero el teléfono de la consulta privada de la doctora. Ahora mismo se la facilitamos. ¿Usted tenía alguna otra pregunta? No, gracias. Gracias. Buenas, diga usted. Saludos, buenos días. Adelante. La verdad es que el tema es bastante complicado sobre la violencia. Yo lo comparo, es un poco comentario y pregunta. Con la violencia de género tenemos un tema cultural que tiene mucho peso. Y se escucha mucho decir, bueno, ¿por qué esta mujer si tiene una relación tóxica no la deja? Y obviamos, por desconocimiento en muchos casos, que hay un ciclo de la violencia que a veces sin ayuda no se puede romper. Sí. Con el caso, por ejemplo, de la violencia con la crianza de los niños, hay muchos factores también, además del cultural, que nos han inculcado que a los muchachos tú les das pela para disciplinar. Incluso eso se aprobó y es parte de lo que lamentablemente dice nuestro código. Pero tenemos que tomar en cuenta entonces cuántas mujeres son esas de hogar que se van a la calle, pero cuántas mujeres no tienen la herramienta para tomarse el tiempo para corregir en vez de pegar. O sea, es mucho más fácil porque quizás no tiene tiempo o porque quizás no tienes cómo hacerlo, tú darle un trancazo al muchacho, lo resuelve de un momento estimulando la violencia, a tú sentarte con ese instante, con ese niño. Brillante. Explicarle las cosas, ¿no? Entonces, un poco por ahí también, o sea que tiene también un impacto social el tema, no solamente psicológico. Gracias, muchas gracias por su llamada, muchas gracias, un aporte valiosísimo. Muchos comentarios, muchas interrogantes, doctora Soledad Alonso, por donde usted tenía en la recámara un tema. Sí, no, de todas formas yo creo que podemos ir respondiendo a las varias preguntas que nos ha hecho el público y voy a empezar de una manera quizás un poquito desorganizada. Vamos a empezar, estoy muy de acuerdo con quien nos hizo la última llamada respecto a de que es un aporte valiosísimo, gracias, no nos digo el nombre, pero... No le llamaría complicado, pero sí complejo porque es que implica demasiados actores y demasiadas estructuras a nivel micro y macro, o sea, tanto desde lo que empieza en el mismo hogar, y voy a poner un ejemplo y lanzar la pregunta abierta al público y todas las personas que nos oyen. Cuando una mamá o un papá está haciéndole cosquillas a un niño y ese niño por alguna razón se está riendo todo, imaginemos esta imagen de película preciosa, esta mamá, la niña riéndose a carcajadas y se ríe mucho y de repente esa niña como que ya se empieza a sentir molesta y dice para. ¿Cuántas personas, cuántos papás y mamás paran ante la primera llamada o la segunda llamada de un niño que te dice para? Muchas veces uno no, porque está gozando, se está divirtiendo, pero este niño dijo para. Automáticamente, empezando por ahí, por algo tan básico y sencillo como esto. Es respetar lo que el niño quiere. Que es respetar que el niño dice basta, que ya, que ya no es agradable. Y no estamos respondiendo ante este pedido de este niño que te dijo ya basta. Claro está, a su manera, a su nivel de vocabulario, a su nivel de lenguaje, pero te dijo ya. Entonces, ahí ya estamos comenzando a violentar
a este niño, a pesar de que sea un bebé de 7, 8, 9 meses, y este niño comienza a entender el concepto de que, pero yo dije basta, y no respetaron. Sí. No hicieron lo que yo necesitaba y yo pedí. Yo necesitaba un espacio, necesitaba que pararan de hacerme cosquillas. Y esto son de estas semillitas, porque son estas pequeñas huellas que vamos dejando en el cerebro de este niño, Parece en su dinámica algo de insignificante, aprendizaje. pero tiene un impacto. Exactamente. En lo que el niño percibe. ¿Por qué razón, doctora Soledad Alonso, eso produce en el niño esa información que usted nos dice, produce daño en el niño? ¿Por qué razón? ¿Qué pasa en ese cerebro? ¿Qué se está dando en ese cerebro? Que eso provoca finalmente, evidentemente, Claro. junto con otros elementos, Claro produce está. daño en la psiquis de ese muchacho. Claro está. El maltrato infantil tiene una base química, una base incluso neurológicamente apreciable. E incluso hay casos extremos donde tú le haces neuroimágenes a un niño de 3 años y ya hay evidencias anatómicas de una exposición muy constante ante la negligencia, que es un subtipo del maltrato. Cuando le estamos haciendo este tipo de experiencias a este niño, nuestra anatomía cerebral va cambiando. Desde el momento de la concepción, nuestro sistema nervioso como seres humanos se está formando, se está desarrollando, multiplicándose a una velocidad que nosotros nos quedaríamos pasmados. Y ya una vez nacemos, hacemos lo que es una red muy digamos que entremezclada de lo que son estas conexiones nerviosas y sobre esta transmisión química cerebral que se va reforzando a mayor cantidad de experiencias. Unas vías se van reforzando y otras se van cayendo, que es lo que le llamamos médicamente la poda neuronal. Cuando repetimos mucho una experiencia, estos caminos, vamos a imaginarnos una red de carreteras. Cuando se transita mucho, no es que se desgasta como suele suceder en la parte de ingeniería de nuestra vida, pero cuando se transita mucho por un camino, vamos a imaginarnos el sendero de un monte, que la gente por donde más camina, entonces como que ya no hay hierba y se está haciendo el senderito por ahí. Se aclara. Sí. Así mismo suceden las conexiones en nuestro cerebro. A mayor cantidad de experiencias, esos caminos que están siendo estimulados se refuerzan y los que no se utilizan, entonces automáticamente mueren o se caen. Dicho de una manera aplatanada para que la gente lo entienda, mientras usted más maltrata a un muchacho, ese muchacho más maltratado se va a sentir, menos autoestima va a tener, se va a sentir más miserable, él será menos productivo y va a entender que eso es lo normal. Estructuras cerebrales cambian, se comienza a activar la amígdala, por ejemplo. Entonces comienzan ¿Qué es a eso? tener... La amígdala es lo que nosotros tenemos acá en la boca, No, doctora. la amígdala Claro, lo que nos sacan cerebral. La amígdala en el cerebral. cerebro. Hay otra amígdala Y que es eso- precisamente la que capta la señal de miedo, porque el niño siente miedo. Y entonces comienza esta cascada del miedo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cuando sentimos miedo? Un niño pequeño reacciona con llanto, o lucha, o se va, o huye. Entonces comienza de manera que esta activación va haciéndose cada vez más constante a lo largo del tiempo, predispone precisamente a ansiedad, predispone a depresión, predispone a dificultades en el rendimiento, porque hasta los procesos de aprendizaje se ven deteriorados cuando un niño tiene este nivel de impacto. Significa esto, y usted lo está escuchando en Cátedra Médica, los niños maltratados son adultos abusadores.